iniciar este seminario, quiero darle la bienvenida a todo el auditorio que nos acompaña a través del Facebook Live del Centro Estratégico de Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Nayarit, que dirige exitosamente la doctora Talina Rivera. Han apoyado bastante durante este seminario en los asuntos técnicos que se nos hacen difícil porque para muchos son una novedad. Entonces ha sido un gran aliciente para su servidor tener unos aliados como el Centro Estratégico de Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, manifestarles una vez más el saludo del doctor Agustín Gordillo desde Argentina, el cual un momento más nos va a transmitir un mensaje para darle la clausura a este seminario. El doctor Agustín Gordillo se siente muy contento con todas las participaciones, ha seguido cada ponencia, dice que ha tenido que ver 2 veces algunas porque le han parecido brillantes y de primera calidad. Entonces, muy contento también el doctor Agustín Gordillo. Y principalmente darle las gracias a todos los que nos han seguido, como ya lo mencioné al inicio, el doctor Matute, al maestro Carlos Villanueva, maestro Man Herrera, doctor Delgadillo, doctor Béjar, al doctor Henry Mejía, y hay muchos que nos han apoyado, que sería una grosería de mi parte olvidarme de ustedes. También le doy la bienvenida al doctor López Olvera, y el día de hoy están programadas 2 conferencias que imparte el magistrado en retiro Manuel Lucero Espinosa y el doctor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Alejandro López Olvera. Entonces, sin más preámbulo, para iniciar a las 12:45 de la Ciudad de México, me voy a permitir leer la semblanza curricular de mi maestro y de uno de los escritores de Derecho Administrativo que más claros y más entendibles son para cualquier estudiante, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Así que, maestro Manuel Lucero, le voy a leer su semblanza curricular. El maestro Manuel Lucero Espinosa es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el aspecto laboral ha prestado sus servicios en varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y desde 1998 se desempeñó como magistrado de sala regional en el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como docente, ha sido profesor de la Universidad La Salle, dando cátedras de Derecho Administrativo, de Clínica de Derecho Procesal Administrativo y Práctica Forense de Derecho Fiscal. Asimismo, en la Universidad Panamericana dictó la materia Teoría del Acto Administrativo en el curso de especialidad de Derecho Administrativo y actualmente imparte materias de Derecho Administrativo Estructural y Recursos Administrativos en la maestría de Derecho Administrativo. En la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México ha impartido los cursos de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Responsabilidades Administrativas y Resarcitorias, Régimen Jurídico de los Servidores Públicos, Régimen Patrimonial del Estado, Procesos seguidos ante tribunales administrativos y Sistema de Justicia Fiscal. También en el Instituto de Administración Pública dictó cursos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Es coautor de los libros Introducción al Derecho Positivo Mexicano, Elementos de Derecho Administrativo, Compendio de Derecho Administrativo, y es autor de los libros Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo Federal, Licitación Pública, Ley Federal de Procedimiento Administrativo comentada, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos comentada y Responsabilidad Patrimonial del Estado en el ámbito federal. Además, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas como la revista Praxis y ha dictado varias conferencias en distintos foros a nivel nacional e internacional. Así que, maestro Manuel Lucero, es un gusto volver a compartir este espacio con usted. Muchos de los que estamos hemos sido sus alumnos y sin duda estoy seguro que la mayoría hemos leído sus libros. Como ya lo mencioné al inicio, han ilustrado a tantas generaciones de abogados, de administrativistas y que han sido escritos con tanta claridad y tanta didáctica que a todos nos han ayudado a enamorarnos o a comenzar nuestros estudios en esta materia. Así que, maestro Lucero, la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Unidad Académica de Derecho, le da la más cordial bienvenida a este Seminario Internacional de Derecho Administrativo en homenaje a alguien que también usted cita mucho en sus obras, al doctor Agustín Gordillo. Bienvenido. Gracias, Alfredo, y gracias por la invitación. Gracias a la Universidad de Nayarit, a la Unidad de Derecho. Y para mí, pues, es un honor estar con ustedes, participar en
evento junto con un gran amigo. Y pues para hablar del tema que nos ocupa y en homenaje al doctor Ismael Gómez Gordillo, pues me parece importante que partamos desde el punto de vista de la competencia constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué es importante este enfoque? Bueno, para mí considero que primero tenemos que ver cómo está regulada la competencia del tribunal desde el punto de vista constitucional, para después hacer algunos apuntamientos en relación a si con esto se logra reforzar pues ya la competencia específica que de alguna manera le da el legislador ordinario, por un lado, y por otro, pues me parece que es importante que exista un cambio en nuestro tribunal. Así que desde el punto de vista constitucional, eh, nos remontamos al artículo 73, fracción 29H, en el cual se establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa tiene competencia para dirimir las controversias que se suscitan entre los particulares y la administración pública, por un lado, y por el otro, para la imposición de sanciones en materia de corrupción por faltas graves, tanto a servidores públicos como a particulares. En el primer aspecto, cuando la Constitución alude a las controversias que se suscitan entre los particulares y la administración pública, pues aquí tenemos un primer problema en relación a la connotación que se hace de la administración pública federal, ya que la toma desde un punto de vista orgánico y deja fuera lo que es propiamente la función administrativa ya en un sentido material, aunque luego el legislador en algunos casos la ha ampliado, por ejemplo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero a mí me parece importante que en vez de aludir a las controversias que se dan entre la administración pública y los particulares, debería de hacer una modificación desde el punto de vista constitucional para comprender lo que es toda la función administrativa, toda la actividad administrativa, no solamente la que se desarrolla a través de la administración pública, sino, bueno, bien sabemos que la función administrativa se desarrolla no solamente en auxilio al Poder Ejecutivo por la administración pública, sino también los otros órganos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, realizan función administrativa, los órganos constitucionales autónomos realizan función administrativa. Y a veces, inclusive los particulares llegan a realizar función administrativa como es en la prestación de los servicios públicos, que a través de la concesión, estos particulares van a realizar una actividad propiamente administrativa, tomando en cuenta que los servicios públicos están a cargo del Estado. Y al concesionar la prestación de estos servicios públicos a los particulares, pues de alguna manera se está delegando a estos particulares este ejercicio. Y es lo que el maestro Fraga señalaba como la descentralización por colaboración. Luego entonces, a lo mejor habría que también extenderla a la realización que realizan los particulares a través de los servicios públicos, porque para mí yo considero que uno de los sectores más desprotegidos son precisamente los usuarios de esos servicios públicos y que no encuentran un remedio jurisdiccional
para reparar sus derechos precisamente como usuarios de esos servicios públicos. Luego entonces tendríamos que tomar en cuenta que ya la función administrativa bueno, desde siempre no ha sido una tarea exclusiva del Poder Ejecutivo, con su auxiliar, la administración pública, sino también por otros entes públicos y entes públicos no estatales. Entonces, desde ese punto de vista, la competencia actual del tribunal es solamente en relación a controversias derivadas de la actuación de la administración pública, pero se deja fuera otras actividades. Y después tenemos que ya en la ley orgánica del tribunal se establece de manera ya específica cuáles son las materias que el tribunal es competente para conocerlas. Y así nos hablan de pues acuerdos o normas de carácter general y actos o resoluciones de carácter administrativo. Entonces esta competencia del tribunal está conectada precisamente con dos importantes manifestaciones de la función administrativa, que son las normas de carácter general, de menor jerarquía que los reglamentos, es decir, sin tomar en cuenta los reglamentos de los cuales no es competencia del tribunal conocerlos, y los actos o resoluciones de la administración pública. Insisto, desde el punto de vista orgánico. Insisto también en que de alguna manera se extiende a otras materias, a otros entes que no forman parte de la administración pública, insisto, como la responsabilidad patrimonial del Estado. También tenemos las resoluciones emitidas por la Auditoría Federal, la Auditoría Superior, perdón, de la Federación, las resoluciones en materia de responsabilidades que dicte la Contraloría Interna perdón, se me fue aquí la idea del, déjame. Ay, se me fue el nombre del IFE. Bueno, entonces, solamente por extensión por extensión del legislador ordinario, queda abierta a otros entes públicos que no forman parte de la administración pública, y ahora con la nueva competencia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pues también está abierta un poco más hacia otros entes que no forman parte de la administración pública, con excepción del Poder Judicial, que por disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues tiene su competencia exclusiva el Poder Judicial para sancionar a sus servidores públicos. Visto de esta manera, también no solamente la actuación administrativa tiene injerencia a través de actos. Recordemos que también la función administrativa se desarrolla a través de hechos, no solamente de actos, y así tenemos los hechos jurídicos administrativos que de alguna manera llegan a importar pues lesiones a los particulares, en el entendido que los hechos son comportamientos de carácter técnico o fáctico, que también debería ser del conocimiento del propio tribunal. Si no solamente aquellas manifestaciones o declaraciones de voluntad
sino también los comportamientos fácticos o técnicos que implicarían la realización de los hechos. De esta medida también pretendríamos que apuntar hacia la competencia del tribunal, es decir, abrir la competencia, insisto, no solamente a través de actos expresos o fictos, como se trata de la negativa ficta o la afirmativa ficta, sino también el comportamiento material. Y algo que, por ejemplo, también está regulado en la legislación española, que es la inactividad administrativa. Entendemos que la función administrativa es dinámica. Bien lo comentaba nuestro querido amigo que la función administrativa es el movimiento andando. Luego, entonces, si la función administrativa es dinámica, cuando los entes públicos dejan de actuar teniendo la obligación de hacerlo, pues se produce una inactividad que también pues puede ser generadora de afectación de los derechos de los particulares. Es decir, que de alguna manera cambiaríamos un poco cambiaríamos precisamente la naturaleza de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el sentido de que esta ya no solamente se ciñiría a hacer una función meramente revisora de los actos administrativos, sino también del no actuar de los órganos que tienen encomendado a su cargo realizar ciertas tareas en beneficio de la población. Otro de los aspectos que también me parece importante que debería de tomarse en cuenta para reforzar la competencia del tribunal es precisamente el interés que está en juego. Normalmente nuestra ley contenciosa administrativa establece que es procedente el juicio siempre y cuando se afecte un interés jurídico. En los términos de la Corte, pues el interés jurídico es igual al derecho subjetivo. Sin embargo, la actuación de los órganos administrativos no siempre afectan derechos subjetivos, sino también el interés legítimo. Si bien es cierto que la ley del procedimiento contencioso administrativo da una pauta pequeña para poder tomar en cuenta ese interés legítimo, lo condiciona a que haya sido reconocido ante la autoridad administrativa. Y con base en ello, pues se pueden impugnar, y traigo aquí a colación, por ejemplo, lo que dispone el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que me voy a permitir hacer una lectura más o menos rápida sobre lo que establece este precepto. Y dice: tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley y de aquellas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaraciones de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales que tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos que sean los actos administrativos correspondientes, así como exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables. Y más abajo, este precepto establece: para tal efecto, de manera autoritativa podrá interponerse el recurso administrativo de revisión a que se refiere el capítulo relativo de esta ley,
o acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuando se afecta un interés legítimo, sin necesidad de la existencia de un derecho subjetivo, puede acudirse a la jurisdicción contenciosa administrativa que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues para de alguna manera remediar a la afectación que se cause a los particulares. Perdón, está sonando un teléfono. Bueno, entonces tenemos que esta situación del interés legítimo, pues debería ya estar plenamente reconocida como lo hay en pues en otros tribunales de los estados. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene entre sus aspectos de procedencia la afectación de un interés legítimo, sin necesidad de, como está pues amarrado en nuestra legislación, que solamente procede siempre y cuando haya sido reconocido por la autoridad administrativa. Esto obliga a los particulares a promover previamente ante la autoridad administrativa en la manera para que se les reconozca su interés legítimo. A mí me parece que no debería ser de esta manera. En fin, luego se presentan otros problemas en relación a la competencia y sobre todo en este aspecto que ahorita nos está aconteciendo, de que hay cómo se puede mejorar la designación de los magistrados en estos casos que ahorita tenemos pues más de 40 vacantes en el tribunal, o existen más de 40 vacantes en el tribunal sin que pues, al gobierno federal le preocupe esa situación. Y una forma, a mí me parece que vendría a que el tribunal no pasara por estas crisis, que no es la primera, ha pasado en otras y sin que exista estos problemas por los que estamos atravesando de la pandemia. Ha existido retraso en el nombramiento de magistrados, bien sea por el Poder Ejecutivo o bien sea por la ratificación en el Senado. Ha habido casos en que se ha llevado más de 9 meses que el Senado ratifique a los magistrados, aún ya habiendo sido propuestos por el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Pues a mí me parece que si el tribunal es un tribunal constitucionalmente autónomo, y aquí es importante esta situación por la que ahora atraviesa el tribunal, darle una plena vigencia a esa autonomía que de acuerdo con los lineamientos que ha dado la Suprema Corte, de que es un órgano autónomo constitucional que establece, bueno, que sean establecido en la Constitución, que tenga una autonomía técnica y una autonomía financiera, que colabore, que tenga un sistema de colaboración con los demás entes públicos. Yo creo que cumple con estas expectativas de poder ser considerado ya un órgano constitucional autónomo. Luego, entonces tendría la competencia para también promover una controversia constitucional que de alguna manera le afecte o afecte a la población, afecte a los gobernados, sobre todo a los litigantes, y así de esa manera poder defender su competencia, porque pues normalmente a veces la competencia la tiene el tribunal y luego por un acto legislativo le es suprimida, ¿no? Si es un tribunal que conoce, como lo dice actualmente la Constitución, un tribunal que resuelve controversias
entre la administración pública y los particulares. Bueno, insisto que esto debería ser no solamente la administración pública en sentido formal, sino administración pública en sentido material. Luego, así muchas competencias de índole material que fueron reservadas al Poder Judicial, como es la competencia económica, pues podría ser competencia del propio tribunal. Y con estas ideas de reforzamiento de la autonomía del tribunal, pues yo creo que difícilmente, no digo que no se pueda, no se llegue a dar, pero habría la forma de defender esa competencia, pues para que no sea arrebatada, ¿no? Que a veces a capricho sea arrebatada, como hace algún tiempo se pensó, eh, eh, pues arrebatarle la competencia de la materia de propiedad intelectual. Allá por 2010, si no mal recuerdo, hubo una iniciativa de reforma a la ley del procedimiento administrativo para sacar a la protección intelectual de la aplicación de la ley del procedimiento administrativo. Pues fue muy avanzado, la Cámara de Diputados la había aprobado, la turnó a la Cámara de Senadores y ahí afortunadamente durmió. Pero bueno, pues está, si no me recuerdo, fue una labor del magistrado presidente Francisco Cuevas que logró detener esa iniciativa con la promesa de establecer una sala especializada para esa materia y así fue como se origina la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Pero pues, la amenaza, el problema puede seguirse presentando y en un momento determinado grupos de presión puedan hacer que se quite al tribunal de esa competencia. En fin, creo que son formas de poder ir mejorando la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues creo que de alguna manera esta defensa de la competencia pues sería en beneficio de todos. Entonces tenemos que la defensa primero de los nombramientos, yo creo que debería de ser ya no un nombramiento de presidente, porque también muchas veces del nombramiento dado por el presidente, pues a veces se está nombrando magistrados que no reúnen los requisitos, no tienen experiencia en materia administrativa, en materia fiscal. Y pues desgraciadamente a veces tenemos compañeros que sin reunir esas características, pues son nombrados, ¿no? Y la llamada carrera jurisdiccional que está en el tribunal, pues resulta ser una fantasía, porque los secretarios, por más que se esfuercen, pues a lo más que puedan llegar a veces es a ser secretarios de magistrados o secretarios de sala superior, pero aspirar a un puesto de la magistratura, pues tenemos los últimos nombramientos y pues no, la mayoría de los magistrados vienen de fuera. Y no es que los magistrados que vienen de fuera sean malos. Yo llegué al tribunal siendo pues una persona que no pertenecía a la estructura del tribunal. Es decir, yo vengo o llegué de fuera. Pero en la época en que yo llegué, la mayoría de los magistrados que se nombraban pertenecían al tribunal, habían hecho su carrera ahí y excepcionalmente de fuera llegábamos algunos. Y ahora es al revés. Ahora la mayoría es de fuera y de adentro del tribunal, pues no hay ninguno. A veces habrá uno o dos,
pero que a veces pues, no son propuestas por el tribunal, sino también por fuera. Y esto hace que la carrera jurisdiccional no sea efectiva. No obstante que dentro del tribunal pues, se establezcan estatutos de esta modalidad, pero queda truncada. Y esto puede representar pues, una frustración para los secretarios de acuerdo, que por más que se esfuercen, por más que se preparen, pues nunca llegarán a ser magistrados. Entonces, yo creo que el cambio estaría en que sea la Junta de Gobierno la que nombre los magistrados. Y si quieren que el presidente, con base en ternas, como se hace a los ministros de la Corte, pues sean nombrados o propuestos por él y ratificados por el Senado. Pero los magistrados de sala regional que sean nombrados por la Junta de Gobierno, para así, pues, tener esa oportunidad de hacer efectiva la carrera jurisdiccional en el tribunal. Y pues, bueno, no me resta más que darle las gracias y por mi parte es todo lo que tengo preparado. Ya habrá oportunidades para platicar sobre otros temas más adelante. Muchas gracias, Gracias. querido maestro. Gracias a usted. Antes de darle mi agradecimiento y mi felicitación, quiero saber si alguien del público tiene alguna pregunta para el maestro Lucero. Yo tengo algunas ya en WhatsApp que me han hecho llegar de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarle directamente, se abrirá espacio solamente para una pregunta. Profesor Delgadillo, si me permite. Claro, claro, maestro. Gusto en saludarle. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades, doctor Lucero, por su presentación muy interesante. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre el papel que ha jugado o que debería jugar el tribunal en el control de la potestad normativa de la administración, que parece ser una nueva potestad o una potestad que está adquiriendo cada vez mayor relevancia, mayor fuerza, y sobre todo, en particular, ¿qué opina usted de las recientes reformas, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones o energética, que limitan o restringen la competencia del tribunal precisamente para conocer del ejercicio de esta potestad normativa o regulatoria? Gracias de antemano. Sí, bueno, yo opino que sí debería de haber un control sobre esa normatividad y precisamente en el sentido de poder ampliar la competencia, no solamente a través del órgano, no solamente el aspecto subjetivo del órgano que se encarga de emitirla, sino hacer un poco más el aspecto material. Y yo creo que el tribunal debe de avanzar y debe de pues colocarse a la par de las legislaciones extranjeras. Y pues yo creo que sí sería importante que de alguna manera tuviera un papel preponderante en la elaboración de esta normatividad, sobre todo en la normatividad que de alguna manera va a afectar a los particulares. Porque, bueno, como hemos visto, pues muchas veces esta normatividad pues va más allá de su función, es decir, va más allá, se convierte en violadora de la Constitución, de la ley. ¿Por qué? Porque no respeta la jerarquía normativa y que de alguna manera yo creo que a través de la impugnación que pudieran hacerse, pues podría mejorar un poco esta situación. Y ahora en relación a lo demás, bueno, pues lo que es materia de competencia económica, pues hubo proyecto de que esa competencia en la materia de competencia económica fuera
una competencia del tribunal. Si no me recuerdo, también se da por allá por 2010. Y el tribunal invirtió en la preparación de magistrados, secretarios, en la cual pues abrieron los cursos sobre pues, propiedad, sobre competencia económica. El tribunal invirtió en cursos de capacitación para que de la noche a la mañana apareciera un nuevo proyecto en el cual la competencia se le asignaba al, ¿sí? Y yo creo que aquí tuvo mucho que ver siempre los grupos de poder que de alguna manera pues vieron que el tribunal, no, pues el tribunal a lo mejor va a ser muy lento. eh, y bueno, yo creo que en cierto modo sobre la lentitud del proceso también podía haber cierta razón y cierta culpa de parte del tribunal, pero el procedimiento está así. Cuando hablamos del juicio, por ejemplo, sumario, que reduce los plazos, pues realmente habría necesidad de establecer estas varias modalidades de un juicio largo, complicado y un juicio sumario, cuando el nuevo código fiscal el vigente amplía el plazo de 15 días a 45, pues no fue como un punto de vista para facilitar o para beneficiar al demandante, sino fue para beneficiar a la Procuraduría Fiscal, que entonces llevaba la defensa de las autoridades fiscales, pues porque realmente se nos quemaban en esa época los asuntos en la oficina del procurador o del subprocurador. Más bien fue un beneficio del plazo a la autoridad demandada, ¿no? Y yo creo que pues volver a tiempos más cortos no afectaría las defensas de los particulares, porque pues en la mayoría de los órganos jurisdiccionales, tanto en los estados como el juicio de amparo, pues está reducido los plazos. Entonces, yo creo que es otra de las formas en que podríamos mejorar esa competencia. No sé si quede satisfecho con la respuesta, si Por algo queda supuesto, pendiente, con todo gusto. por supuesto, estimado doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Sí. Gracias, maestro Carlos Villanueva, por su pregunta y gracias, maestro Manuel Lucero Espinosa, por su participación y su respuesta. Usted sabe que en la Universidad Autónoma de Nayarit le tenemos un gran aprecio, un gran estima. La Unidad Académica de Derecho usa sus libros como referencia en las cátedras de Derecho Administrativo. Por eso es un orgullo para nosotros que usted nos acompañe y nos haya impartido esta conferencia. Lo felicito y quiero decirle que estamos muy contentos porque usted siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros las veces que se lo hemos solicitado. Así que muchísimas gracias y también esperamos su próximo libro para seguir contentos estudiando esta materia. Así que, maestro Manuel Lucero Espinosa, a través de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, le damos una felicitación y un agradecimiento por acompañarnos el día de ahora. Y también le invito a leer en el chat, hay algunos mensajes para usted de felicitación. Gracias, Alfredo, muy Gracias, amable. maestro Manuel Lucero. Y así que ahora voy a permitirme presentar al siguiente ponente, que quiero decir que es un referente en el tema a nivel nacional e internacional. Se ha destacado escribiendo obras, artículos que tienen gran relevancia y es un administrativista muy comprometido con el tema. En la universidad pública se ha destacado por ser un investigador ejemplar. Así que voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor Miguel Alejandro López Olvera. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador del CONACYT Nivel 1. Es consejero representante de los investigadores en el Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor, coordinador y autor de un sinnúmero de libros. Es autor de más de 100 artículos en temas de derecho administrativo.
Ha dictado conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y en España. Es miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, también del capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público. Es miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la Red Internacional de Bienes Públicos. Así que, doctor Miguel Alejandro López Olvera, la Universidad Autónoma de Nayarit está de fiesta porque usted va a participar y dándonos esta cátedra de clausura para que este Seminario Internacional de Derecho Administrativo se engalane recibiendo sus palabras. Así que quiero decirle que el doctor Agustín Gordillo le manda un saludo y un fuerte abrazo a quien fue su alumno. Y sin más, le dejo el micrófono para que nos hable durante 30 minutos. Un fuerte abrazo desde la Universidad Autónoma de Nayarit, querido doctor Alejandro López Olvera. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta amable invitación. La verdad es que al ver aquí la pantalla, pues uno se imagina, uno recuerda gratamente los eventos en los que hemos tenido la oportunidad de compartir, todos los queridos amigos que se encuentran en esta aula virtual de Zoom. Y la verdad que es una verdadera alegría y es un verdadero honor para mí poder participar en este evento que me parece pues muy apropiado, me parece muy oportuno el rendir un merecido homenaje al querido profesor, al querido amigo, profesor doctor Agustín Gordillo, que efectivamente fue mi maestro. Hace exactamente 19 años que yo llegué a la ciudad de Buenos Aires. Tenía planeado estudiar primero mi doctorado en España, pero pues también por otro grande maestro, por una recomendación del querido doctor Jorge Fernández Ruiz, yo me fui a estudiar mi doctorado a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, y es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y de la cual pues me alegro mucho y estoy muy agradecido y muy contento con mis dos maestros. También quiero manifestar mi alegría de ver aquí a diferentes colegas, todos queridos amigos, al doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, al querido maestro Manuel Lucero Espinosa, con quien también hemos compartido en muchas ocasiones, a mi querido amigo Luis José Béjar, que es una alegría, como siempre, saludarlo y verlo, al maestro Mar Herrera, al doctor Carlos Matute, a mi querido amigo y colega Carlos Villanueva, un verdadero honor, y desde luego a mis queridos amigos de Argentina, que aquí veo también en el aula, a Guillermo Risi y a Nicolás Diana, con quien compartimos las clases con el doctor Agustín Gordillo, y también pues una que otra cascarita en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, pues creo que el tema que me han asignado es muy, muy bonito, es un tema muy importante, el de la investigación jurídica administrativa para enfrentar la nueva normalidad. Y aquí creo que es muy importante recurrir a la obra escrita del profesor Agustín Gordillo. El doctor Agustín Gordillo tiene bueno, toda su obra, como sabemos, es un referente para todos los administrativistas, pero especialmente hay un libro que pues es ampliamente recomendado. Yo lo leo y lo releo cada que voy a iniciar una investigación, El método en derecho, que por cierto está de acceso gratuito en la página del doctor Agustín Gordillo. Y el otro trabajo que también es muy importante para realizar una investigación administrativa, una investigación jurídica, es el capítulo primero del tomo 1 de su Tratado de Derecho Administrativo. Este capítulo, esta obra jurídica es de lo más relevante
y es una de las primeras lecturas que precisamente el doctor Agustín Gordillo asigna a los alumnos en las primeras clases, en las primeras lecciones. Quiero decir que siempre he tenido la oportunidad de compartir opiniones con el querido doctor. Fue no solamente mi asesor de tesis, sino también fue mi tutor de tesis, porque en Argentina se tiene que cambiar la figura. Y entonces estas dos obras son esenciales ahora para realizar una investigación y para enfrentar la nueva normalidad. Bueno, quiero mencionar que el día de ayer se dieron a conocer estos números. Hoy es el día número 61 desde que apareció el 161 desde que apareció el primer caso, el número 137 de confinamiento y el día número 67 de la nueva normalidad. Tenemos al día de ayer 456,100 infectados, 49,698 fallecidos, es decir, que en esta emergencia sanitaria, la obra del doctor Agustín Gordillo se vuelve un referente importantísimo para las autoridades y también para quienes estamos realizando investigación, porque el doctor Gordillo, voy a citarlo textualmente, nos dice: la claridad del vocablo o definición que se estipule es un prerequisito de la claridad de todo lo que luego se exponga sobre un determinado tema. Una definición, apunta el doctor Gordillo, siguiendo siempre al gran Popper, no puede establecer el significado de un término. Estos, por muchas razones, serán posiblemente tan vagos y confusos como los términos con los cuales comenzáramos todos los términos que realmente son necesitados, son términos indefinidos. La definición de las palabras, por ejemplo, acto administrativo, función administrativa, derecho administrativo, etcétera, será casi siempre una cuestión de libertad de estipulación, pero esto no significa que carezca de importancia ni que pueda hacerse demasiado arbitrariamente. Tiene importancia porque según el uso que demos a la expresión, así deberemos aplicar luego todas las demás consecuencias jurídicas pertinentes. Si no está bien claro qué entendemos cada uno de nosotros por acto, contrato o reglamento administrativo, o en qué sentido empleamos la palabra, menos claro estará cualquier cosa que digamos sobre sus nulidades, vicios, extinción, etc. Entonces, el manejo de la emergencia pues está plagado de indefiniciones. Se utilizan los conceptos, pero no nos da previamente la autoridad o no utiliza esas definiciones y esos conceptos conforme a una terminología previamente establecida. Entonces, por eso doy los números, ¿sí?, que son terribles al día de hoy, porque el manejo tanto político como jurídico de la emergencia, pues ha sido un desastre en nuestro país. Por eso es muy importante recordar estas palabras que nos señala el profesor Agustín Gordillo, porque creo que en algunos estados de la República y en la propia federación se confunde lo que es una emergencia sanitaria con un estado de emergencia o con un estado de excepción. Tampoco tienen muy claro, como lo hemos podido observar, que el legislador tiene competencia y tiene facultad para dictar reglas generales para hacer frente a esta emergencia. Uno de los países que ha tenido un trato pues muy ejemplar en esta emergencia es precisamente Argentina. Ayer lo publicaban en el diario La Jornada, precisamente porque la competencia para hacer frente a esta situación de emergencia la estableció desde diciembre del año 2019 el Congreso por una ley. Nosotros tendríamos que haber sacado también publicado una ley por parte del Congreso de la Unión y ahí otorgarle facultades al presidente de la República para que hiciera frente a esta emergencia. Pero vemos que pues primero hubo una gran cantidad de amparos presentados en diferentes juzgados de la República y creo que eso no se ha dicho en las noticias, pero creo que también los amparos motivaron, obligaron a la autoridad, al presidente de la República, al Consejo de Salubridad General,
a que emitiera, a que expidiera los acuerdos y los decretos de emergencia sanitaria. También creo que una de las situaciones pues, más peligrosas que estamos viviendo es estos acuerdos y decretos que están publicando tanto en los estados de la República como también en los municipios, porque están imponiendo los gobernadores y los presidentes municipales, por medio de estos acuerdos, sanciones de tipo administrativo. El caso más paradigmático y más dramático es el del joven Giovanni López, ¿no? En Jalisco. Seguramente lo recordarán, cómo él iba saliendo de su domicilio y los policías lo agarraron, lo golpearon y desafortunadamente de los golpes pues perdió la vida. Entonces creo que esto es muy importante porque definitivamente estamos viendo que la autoridad administrativa pues no tiene claro cómo utilizar estos conceptos. Entonces, no es lo mismo una emergencia sanitaria que un estado de emergencia o un estado de excepción, porque entonces no está teniendo claro que la facultad para establecer sanciones es de los congresos y que las autoridades administrativas, por medio de reglamentos administrativos, no pueden señalar este tipo de sanciones y menos privativas de la libertad. Entonces, creo que es muy importante para nosotros pues tener muy claro los conceptos sanción administrativa, estado de emergencia o estado de excepción y emergencia sanitaria. Y creo que no está bien delimitado, al menos no lo ha tenido muy claro la autoridad. Para que se pueda imponer una sanción, pues también es necesario, como todos sabemos, que se apliquen los principios de máxima taxatividad y de tipicidad. Entonces, pues se está estableciendo como una obligación para las personas el portar, ¿no? Por poner un ejemplo, el portar el cubrebocas. Y si las personas no portan no se ponen el cubrebocas, entonces se hacen acreedores según estos acuerdos, ya hay muchísimos en toda la República, se hacen acreedores de una diversidad de sanciones. Entonces aquí ya estamos confundiendo también otra facultad que tiene el Estado, que es el de poder de policía y el de las visitas de verificación. Y también estamos confundiendo la función que tiene la policía como cuerpo de seguridad en un estado, ¿no? Porque pues hay un acuerdo que recuerdo ahorita, que es una declaratoria de emergencia del municipio de Orizaba en el estado de Veracruz, en donde se señalan pues una diversidad de prohibiciones casi de inmediato en el que se decretó la emergencia. Es de marzo esta declaratoria, y en el último artículo se le faculta a la policía para que pueda vigilar el cumplimiento de esta declaratoria. Entonces, creo que ahí hay una situación muy, muy importante y muy interesante de estudio, de acuerdo con lo que nos explica el profesor Agustín Gordillo, porque la policía pues está encargada para vigilar la seguridad de las personas y las autoridades administrativas tienen facultades para realizar pues las funciones de verificación y de inspección, las visitas domiciliarias que establece el artículo 16 constitucional. Entonces, en esta declaratoria, pero también lo podemos observar en una diversidad de decretos y acuerdos de las autoridades administrativas, no se señala es que esto es una cuestión de carácter administrativa y que en todo caso las autoridades sanitarias o las autoridades que tienen competencia en establecimientos mercantiles, porque también se establece algunas obligaciones para los dueños de establecimientos mercantiles, pues serían los facultados para poder realizar las visitas de verificación. Y esas visitas de verificación tienen que seguir las reglas del artículo 16 constitucional, pero también de los criterios que ha venido señalando la Corte Interamericana y desde luego las reglas y los plazos que establece la Ley Federal de Procedimiento
administrativo y las leyes de procedimiento administrativo de cada uno de los estados. Entonces, pues corremos el riesgo de que, pues obviamente, estas normas se declaren inconstitucionales, pero además hay otra consecuencia importante derivado de una figura que ya se incorporó a nuestro sistema jurídico en el 2002, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, vamos a terminar esta emergencia, no solamente, como ya llevamos al momento, con muchos fallecidos, ya casi 50,000, sino que además vamos a terminar con muchas solicitudes, muchas peticiones por responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, creo que sí es muy importante que los que nos dedicamos a la investigación jurídico-administrativa, pues lo digamos y señalemos claramente que estos conceptos están siendo mal utilizados por los gobiernos al momento de establecer sus reglas en los acuerdos y en los decretos. Bueno, hay otros fragmentos del libro del doctor Agustín Gordillo, del método en derecho, que me gustaría también citarlos, porque creo que son muy importantes para estos procesos de investigación. En el libro, El método en derecho, el profesor Agustín Gordillo dice lo siguiente, cito textualmente: pocas veces la creación científica o literaria se produce ex nihilo. Se podrá discutir el grado de importancia e intensidad o minuciosidad que requiere el estudio previo del problema y la recolección de los hechos, con la mayor o menor imaginación creadora empleada en la ciencia y en las artes, pero no parece ser posible discutir que, como regla, primero se requiere recolección de datos de la realidad, experiencias de la investigación, conjeturas o hipótesis tentativas, múltiples intentos, etcétera. Todo lo cual supone una importante motivación o interés, dedicación, esfuerzo, preocupación, voluntad. De este modo, la idea creadora no precede al estudio de un problema, sino que por lo general sucede a su investigación detallada, paciente y trabajosa, y requiere luego sucesivas reelaboraciones. La inspiración creadora se ubica así cronológicamente en el medio de un largo e intenso trabajo por un tema determinado. Entonces, creo que es muy importante, ahora que estamos en este confinamiento, es muy importante acudir pues a todos los medios disponibles que nos ofrece la tecnología. No estoy hablando solamente de recurrir pues al buscador Google, ¿no? O algunos otros, sino es meterse y es pedirle a las bibliotecas información de los libros, de todo lo que se ha escrito sobre un determinado tema. Y es importante seguir este proceso que nos señala, que nos enseña el profesor Agustín Gordillo, porque de esta manera, como él ya lo ha experimentado digamos, él mismo y también con sus alumnos, es la forma más en la que se puede tener más éxito en hacer una investigación. La verdad es que cuando uno toma las clases con el profesor Agustín Gordillo, nosotros tuvimos la oportunidad de tomar algunas lecciones, entre ellas en su clásica cátedra Habilidades Profesionales, y él en esa clase nos va llevando de la mano de cómo hacer una investigación. Y este fragmento que les acabo de leer de su obra es muy importante porque él nos explica cómo debe ser el proceso de la investigación. Y él nos dice que lo que suele llamar más la atención y desde afuera parece ser lo más difícil de lograr es la inspiración creadora. Lo más difícil empíricamente no es tener la idea novedosa, porque dice, todos contamos con ideas creativas. Todos tenemos ideas novedosas, pero muchas veces no las podemos materializar porque no seguimos este proceso para poder registrar y para poder desarrollar las ideas. Entonces, lo primero que dice es prepararle el terreno. 2, registrarla en el papel o la memoria cuando aparece. Entonces, él nos mencionaba que cuando él tiene, pues está dormido o
está en una conferencia, etcétera, siempre es muy importante tener a la mano algún medio para poder registrar esa idea. Regularmente, pues nosotros tenemos un cuaderno o unas hojas o un lápiz, pero a veces nos es un poco complicado, digamos, llevar la idea al papel. Y él nos hacía una recomendación muy importante en la clase. Y decía, tengan a mano una grabadora. Ahora los teléfonos, los dispositivos, tienen grabadora, y entonces dice, graben lo que ustedes piensen. No importa cómo lo digan, lo importante es que quede registrada esa idea, que al parecer es muy novedosa, porque las ideas, así como vienen, desaparecen. Entonces, siempre es importante tener en el buró de la cama, siempre es importante tener en el bolsillo un pedazo de papel y una pluma para poder registrar esas ideas. Les digo, ahora con la tecnología, los teléfonos son muy importantes. 3, continuar en la investigación. Estas 3 actividades dependen del hemisferio dominante, de nuestra voluntad y autoconciencia. Y son estas 3 actividades volitivas las que condicionan la aparición y el aprovechamiento de las ideas creativas. Entonces, esta sencilla fórmula, que la podríamos resumir, como nos decía el doctor Agustín Gordillo, en leer, pensar y escribir. Es muy importante este proceso que se sigue para la investigación jurídica. A veces los estudiantes de Derecho van a nuestras oficinas, a nuestros cubículos, y nos preguntan, profesor, ¿tiene algún tema para que yo realice mi tesis? Y entonces vemos cómo a los jóvenes se les complica mucho a veces iniciar una investigación, porque no tienen una preparación y porque no tienen la actitud y porque no tienen el hábito de la lectura. Entonces, es importante leer de todo, no solamente cuestiones de derecho, porque la solución en este momento a la emergencia no viene únicamente del derecho. La solución a cómo salir nuevamente de esta emergencia, pues va a venir de la economía, de la medicina, de la química, de la física, etcétera, de una diversidad de ciencias y de materias que son muy importantes que tomemos en cuenta para poderlas después plasmar en normas jurídicas. Pero desde luego que es muy importante la lectura previa. Y si no leemos, pues es difícil que podamos meditar y que podamos pensar y que podamos imaginar nuevas soluciones. Por eso es muy importante tener a la mano pues una buena biblioteca, física o virtual. Ahora la ventaja de la tecnología es que podemos tener grandes bibliotecas en nuestra propia computadora, y las podemos clasificar nosotros mismos de acuerdo con la importancia o la trascendencia de los temas que estamos investigando. Y desde luego, lo más importante es que todo lo que nosotros pensemos e imaginemos, lo llevemos al papel, lo escribamos. A veces pensamos que un capítulo o que un libro, que un artículo, lo vamos a poder redactar, como dicen por ahí, de una sola sentada, pero no. El proceso de investigación y el proceso de plasmar las ideas y que sean claras y sencillas y concretas, es un proceso muy largo que puede llevar años, o que en algunas ocasiones puede llegar a algunos días, cuando es lo mismo, lo dice muy claramente ahí el profesor Gordillo, cuando nos llega la musa inspiradora. Pero puede ser un proceso muy largo sobre un tema que aparentemente pues es muy sencillo. Entonces, muy, muy recomendable el libro del doctor Gordillo, El método en derecho. Y ya para concluir, nos dice el profesor en este capítulo que estoy citando, dice, si se procura clasificar las etapas del proceso creativo, posiblemente 3 o 4 serían las más importantes. 1, investigación, ¿no? Y de ahí la importancia de acudir a las bases de datos y a los repositorios que tenemos ahora de manera muy accesible. 2, maduración de las ideas, maduración de los pensamientos. Y es muy importante, él nos decía,
y esto creo que sí lo hemos venido haciendo muchos de nosotros, es crear redes y crear amigos profesionales con los cuales poder compartir las ideas. Entonces, él nos obligaba, cuando estábamos en clase, a crear un correo con muchos amigos profesionales, muchos amigos personales, a los cuales nosotros les podíamos hacer preguntas y que ellos pudieran respondernos de manera muy sincera y muy objetiva sobre lo que nosotros vamos escribiendo. Entonces, a eso se refiere con la segunda etapa del proceso creativo, que es la maduración de las ideas. Porque a veces pensamos que tenemos una idea muy tonta y es una idea genial, pero todas las ideas tienen que quedar plasmadas en nuestro escrito. Después ya las iremos desechando, ¿sí? A medida en que vayamos leyendo más cosas o vamos obteniendo más datos de la realidad o conversaciones con nuestros colegas. La tercera etapa es la irrupción de la idea creadora, hipótesis o conjetura novedosa. Esta inspiración no surge sin un trabajo previo intenso, o sea, sin la etapa anterior a la investigación, pues como expresa un antiguo texto chino, si el aprendizaje se soporta de este modo, será eficaz cuando pase el tiempo. Y como una fruta madura que cae producirá inmediatamente el supremo despertar. Y 4, continuación y reformulación de la investigación a la luz de la nueva idea. Esta cuarta etapa, dice el profesor, del proceso creativo, científico o literario se continúa, renueva o multiplica con nuevas ideas que van apareciendo en la reelaboración del trabajo, algunas de las cuales se confirman, otras se rechazan, modifican, enlazan. Sobrevienen aquí nuevas etapas de maduración, decantamiento, reposo, alternando investigaciones u obras diferentes. Entonces, la obra del investigador del derecho no es una obra terminada, es una obra que siempre está en proceso de actualización y siempre va a estar en proceso de meditación y de intercambio de opiniones con otros profesores porque, como sabemos, la realidad es cambiante. Y como la realidad es cambiante, nosotros también tenemos que adecuar las normas jurídicas a esas nuevas realidades, ¿no? En este caso estamos hablando de una nueva normalidad. Yo veo que las autoridades están fallando en estos procesos de creación y de imaginación de soluciones. Tenemos ya demasiados semáforos, un semáforo federal, semáforos locales, semáforos municipales, semáforos por colonia, y esto desde luego que trae como consecuencia pues un grave descontrol, ¿no? Para nosotros pues una grave inseguridad jurídica, porque en realidad no sabemos qué hacer cuando está en semáforo rojo o cuando está en semáforo naranja. Cuando pusieron el semáforo en color naranja, las personas salieron como si estuviera en semáforo verde, ¿no? Y entonces ahora están con las adecuaciones. Entonces, creo que esto es muy importante que lo tomen en cuenta las autoridades. Creo que es muy importante que se reencaucen las medidas que se están tomando. Tuvimos algunas reuniones en la universidad y estamos viendo también algunas medidas que están tomando autoridades y todas las autoridades están tomando diferentes tipos de medidas. Entonces, creo que es muy importante que desde el gobierno federal se tomen las riendas y que se establezcan las medidas adecuadas y que sean muy claras y que sean muy precisas, ya con base en la mala experiencia que hemos tenido hasta el momento en nuestro país, que somos uno de los países referentes en el mal manejo de la emergencia sanitaria y esto derivado pues de la falta de creatividad y de la falta de esta metodología que es muy importante para nosotros en la investigación jurídica. Pues nuevamente celebro mucho la realización de este seminario internacional y celebro mucho que sea en honor del querido doctor, del querido maestro Agustín Gordillo, que es para nosotros todo un referente en el derecho administrativo. Y me siento muy honrado, estoy muy, muy agradecido con ustedes, querido doctor Alfredo Delgadillo López, con la Unidad de Derecho,
y me siento muy contento de estar compartiendo esta aula en este momento histórico con queridos maestros que también son referentes en el derecho administrativo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy a las órdenes. Muchas gracias. No, los que estamos honrados somos nosotros en la Unidad Académica de Derecho, contar con una participación de esta calidad muy clara, que es muy buena para cualquier estudiante de licenciatura próximo a egresar, estudiante de licenciatura que va iniciando la carrera. También yo la veo como para los que van a estudiar Derecho, esas invitaciones que hace usted citando y también aportando cosas que ya había señalado el doctor Gordillo y usted también que aprendió, que usted como alumno presencial del doctor Gordillo vivió. Creo que viene de primera mano esa información, y tener a un jurista que ha destacado tanto, no solo en México, sino en Iberoamérica especialmente, nos llena de orgullo. Yo no me la creo todavía que estemos reunidos aquí en esta sala virtual, y no me la creo estar reunido con los que, como mencioné ayer, para mí son los mejores administrativistas de Iberoamérica. Afortunadamente pudimos estar reunidos todos, y también contamos con la amabilidad de todos ustedes, y especialmente de usted también, doctor Miguel Alejandro López Olvera. Es un gustazo gigante que nos acompañe, es una gran satisfacción, una gran alegría, y es un honor. Nos sentimos privilegiados por haberlo escuchado. Esta media hora de su cátedra ojalá se hubiera podido extender más, porque fueron tantas cosas, como usted lo mencionó, un tema muy bonito y unas reflexiones muy, muy profundas que quedan impregnadas en cualquier alma de investigador administrativista. Así que, para no hablar yo, quiero que el público, si tiene algún mensaje o alguna pregunta para el doctor López Olvera, se la haga llegar. Si no, aquí tengo muchas preguntas también que me han hecho, sobre todo estudiantes de licenciatura, para el doctor López Olvera. Así que si alguien quiere abrir el micrófono, adelante. Adelante, con mucho gusto. Bueno, si nadie de aquí de Zoom tiene alguna pregunta para el doctor López Olvera, paso a leer la que me hicieron, una de las que Estimado Alfredo, estimado profesor Delgadillo, yo quisiera plantearle una pregunta a mi querido amigo el doctor López Olvera. Primero, felicitarlo por su magnífica charla. No puede ser más pertinente el tema que trata. Y sin embargo, yo quisiera plantearle una preocupación para escuchar su opinión. A mí me llama mucho la atención desde que empecé a impartir clases, la baja eficiencia terminal que tenemos de los alumnos en el proceso de tesis. Y veo con mucha preocupación que durante el periodo formativo, tanto en pregrado como en posgrado, no se les imparte una sólida formación que los prepare para acometer el proceso de investigación. Sí, se incluyen materias de metodología, técnicas de investigación, pero me parece que se imparten de una manera que está totalmente desvinculada con el ejercicio práctico del proceso natural de la investigación. Efectivamente, cuando uno atiende a un tesista, los alumnos parten de la idea de que, como usted bien señalaba, que se van a sentar frente a la computadora, frente al ordenador, y en un golpe de inspiración van a desarrollar la tesis. No hay una comprensión de esa labor prácticamente artesanal que parece muy ajena a estos tiempos de tecnología tan rápida, a ese proceso artesanal que es el trabajo de investigación, de lectura, de reflexión, de anotación y vuelta a la lectura, la reflexión y anotación. ¿Qué podría usted comentarnos sobre esto desde su experiencia como docente? Sí, querido Carlos, un enorme gusto verte y poder compartir contigo estas reflexiones. Sí, efectivamente, creo que a nosotros nos toca un papel muy importante en la formación de nuestros alumnos, ¿no? Y tenemos que ser muy motivadores con los alumnos. Y tenemos también que ser muy motivadores, pero también muy realistas en decirles, ¿no? Y muy honestos en cómo se tiene que realizar una investigación y cómo es el proceso. En la universidad, tenemos ahí diferentes modelos. Yo especialmente con
los alumnos que les estoy dirigiendo la tesis, pues yo desde el primer día los pongo a leer y a escribir. Los pongo a leer y después pues entregar resúmenes, entregar pues las ideas que ellos consideren las más novedosas de ese autor o de esos autores, y a partir de ahí pues seguir con una discusión, porque a veces piensan los alumnos que escribir un trabajo de investigación es copiar pues lo que está en un libro, y entonces hay que enseñarles a que ellos tienen que ir dialogando con los autores en su trabajo de investigación, y eso es muy bonito, ¿no? El ir platicando con un determinado autor y después ir sumando a otro autor. En el libro del método en derecho del profesor Gordillo, él ahí nos narra cómo él va haciendo sus investigaciones. Y también en su libro, en su tratado de Derecho Administrativo, que yo siempre se los doy a mis alumnos, siempre se los doy, especialmente esos dos libros, el método en derecho y el capítulo 1 del tratado, del tomo 1 del tratado, porque esa creo que es una guía metodológica especialmente para los administrativistas, ¿no? Pero puede ser una guía metodológica para todos los estudiantes de cualquier materia de derecho. Entonces creo que es muy importante que nosotros los llevemos de la mano, pero que desde el inicio les dejemos lecturas y les vamos controlando las lecturas, y también animarlos a escribir un párrafo, 2 párrafos, para que ellos empiecen a soltar la mano y vayan aprendiendo a hacer los diálogos con los autores. Y entre más van leyendo, pues más se van apasionando con su trabajo de investigación. Y también muy importante, ¿no? Lo que comentaba es, observen mucho la realidad, porque muchas veces se elaboran conceptos con base en otros conceptos que ya hicieron otros profesores. Entonces es muy importante, pues, por ejemplo, si se hace un libro de acto administrativo, pues tener a la mano pues una diversidad de actos administrativos, ¿no? Acudir al tribunal, acudir a la administración, ver el diario oficial de la federación y ver las características, ¿no? Leer un reglamento, leer un acuerdo, leer una resolución, leer una licencia, ver un pasaporte, no sé, etcétera, ¿no? Toda esta diversidad que nos muestra la realidad la tienen que conocer el alumno para poder elaborar su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para nosotros, y desde luego que esa característica pues la tienen aquí todos los profesores, también tú la tienes, mi querido Carlos, que es la pasión por el derecho administrativo, ¿no? Que eso es muy importante en un profesor, ¿no? Es transmitirle al alumno la pasión por la investigación y la pasión por una determinada materia, ¿no? En el caso de nosotros, por el derecho administrativo. Muchas gracias, querido amigo. Muy agradecido. Así es, de acuerdo con el doctor López Olvera, así como usted también nos transmitió ayer, ese encanto por el derecho administrativo. Si alguien más tiene alguna pregunta, dejo el micrófono, si no paso a leer una que seleccioné de WhatsApp. Si me permite, profesor Delgadillo, un saludo mucho. Por favor. Bueno, profesor, primero felicitarles por estas exitosas jornadas. La verdad, quedamos muy agradecidos. Mis parabienes para usted por la organización. Y sobre todo, permítame enviarle un fuerte abrazo al profesor Miguel Alejandro López Olvera desde aquí, Quito, Ecuador. Un gran amigo del profesor Miguel Alejandro. Brillante su exposición, como siempre, y únicamente complementando lo que bien expresaba el profesor Villanueva, ¿no? En el derecho me parece que también hay que tener en cuenta, cuando hablamos de la formación, sobre todo el pregrado, la importancia del tema de la práctica, ¿no es cierto? El ejercicio profesional ya en la práctica, porque si bien tenemos distinta normativa, doctrina, etcétera, pero si no vemos la realidad social, nuestra profesión es inmediatamente social, tal vez podremos tener ideas que no vayan acorde a la realidad, sobre todo a las necesidades. Como bien ha expresado el profesor Jaime Rodríguez Arana, ¿no? Si no ponemos a la dignidad del ser humano en el centro del derecho administrativo, pues estamos hablando de cualquier cosa. Y qué mejor que conocer así estas realidades. Únicamente para
formularle este pequeño criterio al profesor Miguel Alejandro. Un fuerte abrazo y otra vez felicitar a los organizadores. Excelente evento, magnífico. Muchas gracias. Sí, estimado Andrés, qué gusto saludarte. Muchas gracias por incorporarte a esta aula virtual. Y nada más recordar, si me permiten, muy rápidamente, recordar una de las propuestas y una de las recomendaciones que cuando yo llegué a estudiar mi doctorado a Argentina, me hizo el querido profesor Agustín Gordillo. Cuando yo llegué a estudiar a Argentina, pues obviamente que no conocía pues las instituciones. Y entonces una de las tareas que me dejó el profesor fue que yo estudiara las instituciones no solamente en las normas y en los libros, sino que tenía que conocerlas, tenía que ir con mis compañeros y tenía que ir a las oficinas de gobierno y tenía que ir a los tribunales a conocer físicamente qué hacían en cada una de las oficinas. Porque me dijo, usted no puede irse de Argentina, y lo mismo hago en México, usted no puede irse de Argentina sin que conozca previamente las instituciones, pero no en el papel, no lo que dicen los autores, sino que tiene que ir y tiene que ver qué hacen en la Dirección General de Migraciones, y tiene que ir a ver qué hacen en los juzgados administrativos, y tiene que ir a ver qué hacen en la Cámara de Apelaciones, y tiene que ir a ver qué hacen en la Suprema Corte y cómo es la Suprema Corte por dentro, y platicar con los secretarios y ver los expedientes. Entonces, creo que esa es una tarea muy importante y también es parte de la formación de nosotros como abogados. No podemos hablar de una determinada institución si no la conocemos físicamente y cómo funciona ya en la práctica. Y eso creo que es algo que pues, nos da obviamente pues, los años y la experiencia, pero también nosotros lo podemos fomentar en los alumnos para que hagan una determinada investigación. Entonces, totalmente de acuerdo con mi querido amigo Andrés de Ecuador. Un abrazo muy fuerte. También agradezco al licenciado Andrés y le mando un saludo hasta Ecuador. Gracias por seguirnos y estoy de acuerdo con, como siempre, las cátedras del doctor López Olvera son un lujo. Yo afortunadamente con esas tecnologías he seguido cada actividad que realiza el profesor López Olvera, así que un gusto y estoy completamente de acuerdo. Y cumpliendo con los horarios de este seminario y con el objetivo de no abusar de la amabilidad en los tiempos de nuestros ponentes y de nuestros asistentes, solamente quiero darle las gracias al doctor López Olvera por su participación y felicitarlo por esa gran cátedra. Asimismo, quiero darle las gracias al maestro Manuel Lucero, a nuestro queridísimo autor de tantos libros que son referencia, que como ayer lo veíamos en El Salvador, esos compendios de derecho administrativo entre usted y el doctor Delgadillo, que han sido gran referencia de tantos jóvenes y de tantos administrativistas. Así que me da tristeza terminar este seminario porque todas las jornadas, cada ponencia ha sido muy importante, cada ponencia ha sido muy fructífera y pues, hoy llegamos a su fin. Afortunadamente, contamos con la participación de grandes profesores de España, de El Salvador, de Argentina, de Panamá y de instituciones mexicanas. Así que es un honor para la Universidad Autónoma de Nayarit. La Unidad Académica de Derecho se vistió de gala y fue únicamente porque los ponentes como ustedes asistieron. El día martes, el día lunes, con esta nueva normalidad, todos los días son lunes, el doctor Luis Humberto Delgadillo nos hizo el favor de inaugurar con su ponencia del contencioso administrativo ante la nueva normalidad. Y continuó el maestro Omar Herrera Salazar hablándonos de los importantes retos que tiene el litigante en materia administrativa. Una conferencia de un grande, también el maestro Omar Herrera Salazar, que fue muy importante tenerla en este seminario. Concluyó la jornada el doctor Rodríguez Arana hablándonos de la importancia del derecho público global. Es el doctor Arana, un especialista en este tema, que ha sembrado una gran semilla en tantos administrativistas para estudiar este tema. Y concluimos con broche de oro la primera jornada. En la segunda
Nos acompañó el maestro Carlos Alberto Caballillí desde Panamá, quien nos habló del gobierno electrónico en la administración pública de Panamá, hablándonos de la gran importancia que ya tenía el gobierno electrónico desde antes de la nueva normalidad, pero especialmente cómo se hace fundamental ante estos retos en los que actualmente nos encontramos. Y también quiero mandar un saludo y agradecer a una profesora de cordobesa que también dejó una cátedra impresionante, se notó sus dotes de docente, que nos habló de la contratación administrativa en la nueva normalidad. Fue una conferencia que también recibió grandes comentarios y muchas felicitaciones de los asistentes, y concluyó la jornada la también cordobesa, la abogada Tamara Paredes, quien en representación de la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo nos habló de la humanización del derecho administrativo. Nos presentó también un panorama muy importante y muy gráfico refiriéndose al doctor Agustín Gordillo cuando habla en su tratado en el primer tomo del derecho administrativo, cuando nos habla del pasado, presente y futuro del derecho administrativo. Nos invitó a reflexionar sobre el miedo que actualmente puede dar volver a que el Estado sea el Estado policía. Y concluimos también una buena jornada. Y el día de ayer contamos también con 3 grandes catedráticos en Iberoamérica que les tengo una gran estima porque mis estudios dentro de la licenciatura me he convertido en un aficionado y en un gran apasionado por leer lo que nos han aportado. Arrancó la jornada el maestro Mauricio Estrada Avilés, quien nos acompaña, quien dejó una impresionante cátedra sobre el reglamento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El maestro Mauricio regresó a cómo nace el tribunal, cómo ha evolucionado y dejó unas conclusiones muy importantes, y también quiero felicitarlo y agradecerle porque fue una gran conferencia. Continuó nuestro queridísimo maestro Carlos Alberto Villanueva, quien nos habló de las dificultades, los retos y el encanto del derecho administrativo. También una conferencia que quiero decir que es laureada porque a todos los que nos gusta el derecho administrativo nos sentimos identificados con sus reflexiones. Concluyó también con broche de oro desde El Salvador el doctor Henry Alexander Mejía, quien nos habló de la enseñanza del derecho administrativo en las universidades latinoamericanas. También el maestro Henry Alexander Mejía destaca lo que siempre escribe el doctor Agustín Gordillo. La clave para aprender se hace haciendo, enseñar y se aprende haciendo. Es un principio milenario, como dice el doctor Agustín Gordillo. También nos comenta que la enseñanza, la licenciatura tiene que ser ya de formadores con una especialidad jurídica. Los licenciados en Derecho ya se tienen que salir especializándose en una rama del derecho, y de ahí la importancia de tener buenos profesores en cada tema. Porque si tenemos un buen profesor de constitucional y los demás son muy malos, pues por lo general los alumnos van a irse a esa rama. Así que la importancia de que en el derecho existan profesores muy buenos en cada área. Afortunados sus alumnos de El Salvador, que tienen un profesor de Derecho Administrativo como él. También nos comenta de que se tiene que usar las nuevas tecnologías para la educación, y que a pesar de que la nueva normalidad pueda llegar a su fin, la tecnología sigue siendo importante para los formadores, para la formación de los próximos juristas. Y el día de hoy, como ya lo mencioné, el maestro Manuel Lucero Espinosa, que nos habla y destaca la importancia de esa autonomía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También nos destaca que es muy triste que haya tantas vacantes en el tribunal, porque eso es un golpe a la autonomía, y por lo tanto tenemos que seguir fortaleciéndole y dándole más competencias. ¿Todo con qué? ¿Con qué fin? Con el de que el derecho administrativo gire en torno al ser humano. Y por último, la cátedra de clausura, también aplaudida, celebrada y muy satisfactorios haberlo escuchado, doctor López Olvera. Una cátedra que cierra, quiero decirlo una vez más, con broche de oro. Este seminario fue un marco impresionante de juristas que llega a su fin con su conferencia. Fue muy grato tenerla y que nos haya hablado de tantas cosas también que
juntando lo que decía el día de ayer el doctor Henry Alexander Mejía, lo que decía ayer el maestro Carlos Villanueva del encanto de derecho administrativo y lo que usted destaca hoy de esa necesidad de que haya más investigación, sabemos que el derecho administrativo, además, complementando con lo que dice el maestro Manuel Lucero, el derecho administrativo en México está sufriendo un duro golpe y con juristas como ustedes y que los funcionarios lean a ustedes es lo que nos va a dar la salvación para que este derecho administrativo siga impulsándonos y beneficiando al ser humano. Entonces, quiero también darle las gracias al doctor Luis Humberto Delgadillo, al doctor Carlos Matute, al doctor Luis José Bejar Rivera, al profesor Guillermo Rizzi y al doctor Agustín Gordillo, que nos han seguido, que nos han apoyado todos los días, al Centro Estratégico de Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Nayarit, que nos ha apoyado con todos los detalles técnicos y en logística de esta actividad. Y qué mejor que cerrar con broche de oro, transmitiendo un mensaje que nos ha hecho llegar el doctor Agustín Gordillo. Permítanme ponerlo. Voy a compartir pantalla para escuchar al maestro. Destaco que es un mensaje breve. Quiero agradecer muy especialmente a los distinguidos colegas y queridos amigos que han tenido a bien aceptar la invitación de la Universidad Autónoma de Nayarit para participar en este seminario. Es una muy grata ocasión de camaradería académica y de encuentro digital acorde a los tiempos. Muchas gracias. Una vez más, un gran abrazo para todos desde mi momentáneo retiro invernal con música de Vivaldi para vuestras 4 estaciones. Muchas gracias. Un saludo del doctor Agustín Gordillo. Él, como lo he repetido a lo largo de este seminario, porque como él menciona, está en su retiro invernal en su pueblo, tiene mucha deficiencia en el internet. Sin embargo, él, para no querer causarnos molestias con entrar y salir y que se le ponga lento y se le congele la cámara, él nos ha seguido a través de Facebook y ve los videos que he subido a YouTube de esta actividad. Así que qué mejor que cerrar con broche de oro escuchando el mensaje de nuestro queridísimo maestro, el doctor don Agustín Gordillo. Si alguien más quiere enviar algún mensaje, dejo el micrófono. Quien tenga que retirarse, adelante. Si no, damos por concluido este seminario. Alfredo, para felicitarte realmente esos aplausos que vemos simbólicos, como Carlos que levanta las manos, aplaude, así todos los amantes del derecho administrativo te reconocemos esa gran actividad, esa participación, ese entusiasmo que tú como muy joven estás poniendo y poniendo muy alto a la Universidad de Nayarit y en lo personal, pues yo te digo también al apellido Delgadillo. Te felicito, Alfredo, y sigue adelante con eso. Un saludo a todos mis amigos que los he estado viendo en la pantalla ya ahora, mi compadre Lucero y a Miguel Alejandro, a mi amigo López Olvera, ¿no? A Carlos, todos, qué gusto tener esta oportunidad de compartir el aula, como dice Alejandro, compartir esta aula virtual, pero a través de ese medio poder mandarles un fuerte y cariñoso abrazo. Felicitaciones para todos. Qué gusto, me da muchísimo gusto escuchar sus palabras. Sabe que me llena de orgullo
que mi querido tío, padrino y gran maestro, quien me ha impulsado y me ha inculcado este amor por el derecho administrativo, sea quien me manda este mensaje. Mi cariño, mi respeto y fuerte abrazo, doctor Delgadillo, así como a todos, doctor López Olvera, qué honor tenerlo, maestro Carlos Villanueva, al doctor Béjar hasta Canadá, a todos los que nos han acompañado. No me queda más que darle mi más sincero reconocimiento, mi más profundo agradecimiento, y como lo he mencionado, la Universidad Autónoma de Nayarit está de fiesta porque es el primer homenaje digital que se le hace al doctor Agustín Gordillo, y porque ustedes, queridos profesores, fueron los que lo hicieron grande. Fuerte abrazo y espero próximamente que nos reunamos. Saludos. Fuerte abrazo para todos. Muchísimo gusto y muy emocionado de verlos a todos. También, doctor Delgadillo, muchas gracias. No, claro. Mike, un abrazo. Hasta luego, gracias. Magistrado, doctor, un abrazo. Mis deseos de salud y bienestar para todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Igual, Carlos. Carlos. Un abrazo. Muy buenas intervenciones. Buenas tardes. Igual para el otro Carlos. Nos vemos, mano. Cuídate. Estés bien. Maestro Lucero, también un gustazo y felicitaciones por su ponencia. Bien, igual para ti, mano. Ahí, esperemos vernos pronto. Estés Claro que bien. sí, maestro. Siempre es un gustazo estar igualmente. Bye. Compadre, un abrazo. Igual, compadre. Bien, gusto. Estoy bien, compadre. Igual, compadre, que estés bien.